Si es importante para un cocinero, para un pastelero, pastelera, hacer una torta, por más que no te guste, parece que es algo básico e importante, para un abogado o abogada que litiga, armar bien una demanda es... Yo creo que la torta para el pastelero. ¿Qué es una demanda? Básicamente, la demanda es el escrito inicial, inaugural, que entre otras cosas debe plasmar bien nuestra pretensión, es decir, la de nuestra clienta o cliente, y claramente individualizar quién es la parte demandada, qué es lo que estamos pidiendo, por qué lo estamos pidiendo, en qué lo sostenemos y todos los datos que hacen a nuestra pretensión, a lo que nosotros queremos conseguir con la promoción de ese juicio. En este tip jurídico voy a mostrarles paso a paso, tomando como modelo una de mis demandas, en este caso por un amparo de salud, qué es una demanda, cómo está compuesta y les voy a dar algunos secretos que yo aprendí a lo largo de los años y que también aprendí por herencia, porque en el estudio también me han enseñado personas a las que aprecio y que considero mis maestros, me han dado, en términos de pastelería, ingredientes para una demanda perfecta. Los requisitos formales están en el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Los van a ver justamente detallados en la demanda que vamos a ver a continuación. Entre otras cosas, lo que establece el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es que la demanda será deducido por escrito y contendrá 1. El nombre y domicilio del demandante, 2. El nombre y domicilio del demandado, 3. Naturalmente, la cosa demandada, designándola con toda exactitud, 4. Los hechos en que se funda explicados claramente, 5. El derecho expuesto sucintamente sin reiteraciones innecesarias, 6. La petición en términos claros y positivos. Hay algo más de información, pero no voy a aburrirlos con esto porque está claramente en Argentina en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero te quiero hacer una aclaración muy interesante y muy importante, y es que naturalmente, si bien es un escrito que considero medular, fundamental y clave para todo proceso, tenés que tener en cuenta que podrías llegar a modificarlo antes de la notificación de la demanda. Es decir, que puedes, por ejemplo, ampliar demanda antes de que la notifiques. Y bueno, si hubiera un hecho nuevo, eso ya implicará alegar un hecho nuevo, que es otro capítulo para otro tip jurídico. Bueno, como podrán apreciar, en este caso interpuse una acción de amparo con una medida cautelar, que es justamente una demanda muy típica para todos aquellos que trabajamos en salud. Una acción de amparo con una medida cautelar, todo vinculado a la salud. La primera parte, en la que uno se presenta ante el juez, hay que tomarlo justamente como eso, una presentación. Entonces, señor juez, lo que hacemos primero es, ponemos quién es la persona que va a promover el juicio, nuestro cliente o clienta. La presentamos, naturalmente, por ejemplo, con el DNI, decimos que se presenta por derecho propio, en caso de que sea por su propio interés, ponemos el domicilio real, que es el lugar en el que vive, en este caso es Cava, y constituyendo domicilio conjuntamente con el letrado que me patrocina, que en este caso sería, bueno, yo, Juan Bautista Torres López. Pondré también mis datos identificatorios, que implica el tomo del folio del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, mi DNI, el quit, teléfono, mail, etc. Ponemos justamente en esta parte cuál es el domicilio que constituimos, que es el domicilio al que van a llegarnos las notificaciones que, por ejemplo, se hagan en papel. La zona de notificación y el domicilio electrónico, que es importantísimo para un letrado o letrada, para que le lleguen también todas las notificaciones que se van a hacer de forma virtual, y esto es naturalmente obligatorio. Y el objeto es, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que queremos lograr? Todavía no hay ninguna explicación muy amplia, pero este sería justamente una primera aproximación a para qué estamos yendo en definitiva ante la justicia, ante los tribunales. Ese es el objeto. Acá, por ejemplo, bueno, vamos a poner primero, ¿quién es aquí el demandado? Acá esto es fundamental, el efecto de que la prepaga en este caso cubra el 100% de la medicación piripipi para aplicación luego de infusiones de quimioterapia en la forma y por el tiempo indicado por su médico tratante. Se presenta la acción de amparo, bueno, una pequeña introducción a el amparo. El segundo ítem, la segunda parte, a mí me gusta mucho utilizar subtítulos porque creo que hay que ser claro, y acá les doy un primer tip jurídico importantísimo en una demanda: no escribir un montón de páginas. Más importante que escribir palabras y palabras, ríos de tinta, todo así como un bloque enorme mostrando que sabemos, es ser claros. Importantísimo, ser claros o claras con la razón por la que nos estamos acercando y qué es lo que queremos en definitiva lograr con este juicio. Aquí en los hechos contamos ya un poquito quién es la persona que promueve la acción. Pongámosle, por ejemplo, que se llama Juan Carlos, ¿no? Típico nombre. Juan Carlos, de tantos años, se encuentra afiliado a la prepaga Salud S.A. Digo qué es lo que padece esta persona y, entre otras cosas, también me remito a las órdenes médicas. Acá entonces hay otro elemento. Empiezo a hacer el relato de los hechos y voy además complementando con órdenes médicas que, en este caso, por ejemplo, acompaño también a la demanda. Es decir, que hay un contraste entre lo que yo voy contando y además los documentos que aporto. Esto va a ser muy importante, y acá doy otro tip importantísimo para una demanda. Hay que empezar a
pensar que la persona que lee la demanda es justamente una persona de un tribunal y que, entre otras cosas, será abogado o, bueno, no será abogado o abogada, pero tiene un conocimiento jurídico, en el mejor de los casos lo tendrá, y además es la persona que puede decidir la suerte o no de la medida cautelar en primer término y después, bueno, de la demanda en cualquier otro caso, ¿sí? Al menos del primer auto, ¿sí? Terminado el relato y cómo se dieron los hechos, ya en un segundo puntos 2b, yo suelo ponerle, empiezo a hablar más en lo técnico. ¿Cuál es el respaldo técnico? ¿Cuál es el respaldo normativo? ¿Cuál es el respaldo, en definitiva, de las leyes que hacen a mi derecho y que justifican que yo nuevamente me presente ante los tribunales a hacer una petición de esta naturaleza? Entre otras cosas, bueno, en este caso remito a la Constitución Nacional. Bueno, por último, a mí me gusta poner un apartado en el que esgrimo y plasmo el criterio de la Cámara del Fuero, en este caso a favor de la pretensión que uno está esbozando, que uno está desplegando en tribunales con algunos fallos. Esto es justamente jurisprudencia que considero realmente fundamental. Como ya lo sabrán y pueden verlo naturalmente en otro tip jurídico que seguramente habrá un cartelito por acá. Luego de esto pasamos, por ejemplo, a la urgencia en esta demanda concreta. Y en el caso que nos ocupa, justamente esta urgencia estaba dada porque el paciente se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia y su próxima sesión era el jueves 4 de marzo de 2021. ¿Sí? Eso justamente, bueno, entre otras cosas, servía para justificar el por qué pedimos una medida cautelar. Esta solicitud de medida cautelar también está sostenida luego en lo técnico de dónde emana un pedido de esta naturaleza. Derecho de competencia también citamos normas. Acción de amparo, explico en qué consiste y por qué se ajusta nuestra pretensión a esta vía de amparo que tiene un trámite particular. En este caso, bueno, el trámite es el de la ley de amparo a nivel nacional. Y llegamos a un apartado también muy importante que es la prueba, que puede ser, por ejemplo, entre otras cosas, aquí la prueba documental, pero ustedes podrían tener informativa, prueba de peritos, etc. Solicito se corra traslado, en este caso, de la demanda en los términos de la ley 16986, que es la ley de amparo, que no tiene un traslado de demanda, sino que tiene justamente, y acá es donde también me interesa hacer esta aclaración, los amparos tramitan por otra vía, pero la demanda es también justamente el cuerpo medular de nuestra pretensión y de nuestro juicio. Se hace planteo del caso federal que amerita, creo yo, un apartado distinto. Un autoriza, que es para que, entre otras cosas, una persona que, por ejemplo, trabaje con ustedes pueda ir a ver el expediente y hacer determinadas diligencias como, bueno, cursar oficios, testimonios, mandamientos, etc. Y por último, el petitorio, que es algo que yo recomiendo también mucho, que esté bien puesto, bien claro, porque es, entre otras cosas, una pieza que concreta y medularmente lo que va a hacer es acercarle a la persona que lea qué es lo que yo quiero lograr en definitiva con la demanda. Me queda sintetizar los puntos neurálgicos para que tengas la mejor demanda posible. Primero, ser claro. Hay que ser claro con la pretensión de uno. Para eso yo te invito a que quizá pienses un poquito, primero que domines claramente el tema del que estás hablando, que te saques todas las dudas. Es importante tener una muy buena entrevista, en este caso, con el cliente o la clienta para poder extraer la mayor cantidad de información posible y también que puedas llegar a ser convincente con lo que querés plasmar. A criterio personal, sugiero que, entre otras cosas, utilicen tiempos verbales que no tengan palabras muy largas, es decir, también que no tengan palabras muy largas en definitiva, y además que sostengan cierta métrica entre los párrafos. Todo esto para que sea lo más amena posible la lectura, que no hagan relatos muy largos, porque realmente muchas veces, lejos de servir, lo que hacen es restar y restar muchísimo, porque se diluyen incluso quizá ideas que son realmente muy importantes. Y otra regla que yo les podría decir es la regla del pim, pum, pam. Si lo digo así, nadie lo va a entender, pero es una regla que viene de muchos años, en este caso, en el estudio, y que cuando uno entiende qué es la regla del pim pum pam, se te abren un montón de puertas. La regla del pim pum pam la decía mi abuelo y es realmente muy interesante. Implica que en alguna parte del texto, en la parte final justamente de este texto, quizá en el petitorio o antes del petitorio, cuando uno hace una conclusión, sea clara cuál es la intención de uno. En definitiva, es poder explicarlo brevemente, de forma sintética, concisa y concreta. La regla del pim, pum, pam. Esto es así, así y así. Pim, pum, pam, concreto. Y otra cosa que también me parece realmente muy interesante y es tema de criterio, que es, si tienen varios buenos argumentos o tienen, por ejemplo, 10 buenos argumentos, seguramente entre esos 10 muy buenos argumentos tengan 3 o 4 que realmente son excelentes. Si de esos 10 hay 2 que son buenos pero más o menos son muy difíciles de explicar,
quizá es mejor que vayamos únicamente por esos 4 argumentos que realmente son convincentes, fuertes, sólidos. De otra forma, uno corre el riesgo de que el otro se centre en alguno de esos argumentos que no son tan fuertes. Esto lo recomiendo especialmente a la hora de hacer otro escrito que se llama contestación de agravios, pero me reservo justamente este análisis más pormenorizado para otra ocasión y para otro tip jurídico. Ahora bien, ya hemos explicado en qué consiste la demanda, hemos visto un ejemplo de lo que implica una demanda. ¿Tenés alguna duda? ¿Hay algo en concreto que te interesaría profundizar en relación a una demanda o cómo construir una demanda? Te invito a que me lo dejes acá abajo en los comentarios.